Para un poquito. El viernes es 17, ¿no? Tiene un almanaque por ahí. Viernes 17, sí, lunes 12, 13, 14, 15, 16. Sí. Más terrible, yo te encuentro. Yo entré con esta chica. Bueno, pero yo por ella, yo tanto como era ella. Yo pensé que se valía un montón. No, no creo. Debe contarte. Por eso aguanta. Yo desde que me dijeron eso me sentí mal tiempo. ¿Qué te dijeron? Me negué a mirar y seguimos con que cualquiera. ¿Con qué? Bueno, les cuento. Esto es un calendario tentativo porque puede ir cambiando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Hoy vamos a empezar con continuidad. Hacemos un ejercicio de estudio analítico y representación gráfica que nos estuvimos practicando en las dos últimas clases. Y en la última media hora tenemos la prueba individual. El lunes 12, feriado, descubrimiento europeo de América. Viernes 16, clase de consulta. O sea, ese día no vamos a hacer nada en el pizarrón. Yo voy a estar banco por banco respondiendo todas las dudas que ustedes tengan para el escrito que vamos a hacer el lunes 19. ¿Pero hacer de continuidad? No, de todo lo que hayamos visto. O sea, de fundamentalmente asíntotas y continuidad. De este tema Claro, les voy a preguntar lo mismo que va para la prueba de hoy, que es una prueba cortita, que van a ser muy rápido y no van a analizar muchos casos. Bueno, el lunes sí, van a analizar todos los casos. Entonces tenemos hasta la clase de consulta del viernes 16 para que ustedes practiquen eso y se saquen todas las dudas. Bueno, el lunes 19 es el escrito, el viernes 23 entrego el escrito, lo corrijo y después de eso seguimos con el programa. Lunes 26 seguimos con continuidad, y continuidad lo empezamos hoy, pero no es un tema muy largo, capaz que hoy mismo lo terminamos. Y practicando para el parcial, que aparentemente es el 9 del 11. El escrito, repito, eso es lo que estamos viendo. Asíntotas y continuidad. No se ha hecho nada de los dos temas. Va para diciembre, bueno. Eso es otra cosa. El día que yo me fui de acá, ¿se acuerdan que vino Aníbal? Y a través del vídeo que comunicamos, bueno, yo fui después a la inscripción y era para eso, para que eligiera la fecha del parcial. Por eso creo que yo no pude hablar contigo. Entonces está, de acuerdo a la fecha que teníamos, elegí el 9, pero digamos, está entre comillas, está ahí con alfileres el 9, porque puede pasar cualquier cosa. Si las autoridades dicen, bueno, las clases terminan tal día, hay que rearmar el calendario. Supuestamente termina el 13. Supuestamente sí, pero ya el mío es el 9 y hay otro, el viernes creo que es... Hay uno el 6 y uno el 3. Ahí está, pero hay después del... Tenemos 9, 10, 11. Ahí está, hay más. Yo estoy seguro que conmigo no hay problema porque yo termino el 9. Después del 9, yo tengo que verlos a ustedes para decirles cómo les fue, mostrarles el parcial y que ustedes digan, no, acá, profe, te equivocaste, entonces corrijo, ¿se entiende? Entonces, esa fecha la arreglo yo con ustedes,
Yo a Aníbal le dije, bueno, vengo la clase siguiente, mi horario de clase, se los muestro. Pero tengo que arreglarlo con ustedes. ¿Qué fecha les viene bien para venir al parcial? O sea, que ya hayan pasado todos los parciales y yo les muestre les haga esto, entregue corrección del escrito. Tengo que corregirlos, o sea, les quedan un plazo a mí para Además, corregir. el 10 tenemos parciales. Porque yo después me voy, profe. Bueno, tenemos que... No. Eso no es hacer una entrega, eso es comunicarte la nota que te sacaste. Vos tenés derecho a replicarme, decir, no, porque esto es así, discutirlo conmigo. Si no, te lo publico en el blog y ya está. Pero no se trata de publicar la nota en el blog, se trata de que ustedes comprendan dónde están los errores. Si no hay error, bueno, te sacaste 12, felicidades, pero si te equivocaste en algo, vale. Sí, amigo, ¿qué va? ¿Se va a ir todo el año? Para el parcial, el estudio analítico y representación gráfica de una función. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, se va complicando. Ahora ya estamos agregando continuidad a eso. Y las funciones que estamos viendo ahora son relativamente sencillas. Pero después ya van a aparecer logarítmicas. Ahora estamos solamente con racionales, que es todo polinomio, no sé qué, cuadrado más 1, no sé qué, y ustedes luchan con las raíces. Pero después yo voy a mezclar todo. Para Ahí el se va parcial, complicando. eso usamos también todos los materiales. Pueden usar todo lo que quieran, todo el material impreso que quieran o escrito. No pueden intercambiarlo. Eso lo dije antes de la pandemia, primero de no sé qué, de marzo, cuando fueron las clases. Todo, mientras estén conmigo, porque es una decisión mía, eso no es de acuerdo con los docentes. En todas las pruebas, conmigo, no en todas las matemáticas, conmigo, pueden usar todo el material que quieran hasta que aprueben. Pero no pueden prestarse cosas. O sea, si ella se olvida algo, marchó, nadie le puede prestar nada. No, es un profe. ¿Ok? No, sí, no acuerdo. Es en todas las pruebas, escritos, parciales y en estas pruebitas que hacemos ahora. Bueno, más preguntas. Y en el escrito va lo que estamos hablando. Sí, hasta lo que vemos hoy, continuidad. Continuidad y así. Continuidad y asíntotas. Lo que pasa es que va el estudio completo. ¿Dónde lo escribí yo? Por alguna parte escribí esto. EA y RG, lo que vimos en las dos últimas clases que vamos a ver hoy y vamos a seguir viendo. Eso va a ser el escrito. O sea, el escrito es una sola frase. EA y RG de esta función. Ya está. Estudio analítico de representación gráfica de esta función. Lo que pasa es que a través de la función que yo ponga, en donde hago hincapié. En el escrito les voy a preguntar una función que van a tener que analizar todo. Entonces ahí puedo ver si dominan todas las Pero lo técnicas. que hicimos parecido a lo que hicimos acá, que entregamos un grupo, tipo, Claro. para que sea dominio Sí. Pero como ustedes ven, esta materia en particular, estamos trabajando con lo mismo que trabajamos el primer día de clase, que empezamos a analizar un gráfico. ¿Se acuerdan que vimos lo que era el dominio? Lo analizamos con la temperatura de un paciente a lo largo de 15 horas. Y es un único tema que tiene este curso. O sea que yo en cualquier momento puedo evaluar todo desde que empezaron las clases. Por eso no me preocupa tanto si alguien faltó una clase. No se van a perder nada. Bueno, vamos a ver entonces continuidad. En el blog pueden bajar el repartido. Creo que... No es el 5. No, es el 6. A ver. Sí, repartido 6, continuidad. Es este, no lo vamos a ver tal cual está por razones de tiempo. Yo les voy a dar lo vital para que puedan seguir adelante. Nosotros en Zoom, ustedes pueden ver el video que está en YouTube, cuando lo trabajamos en Zoom, lo trabajamos en profundidad, o sea, como corresponde. Por razones de tiempo yo les voy a decir qué es la continuidad sin hacer todo el razonamiento que hicimos en ese momento. Teórico y práctico número 6. Pero ¿cuál vamos a usar ahora? Ahora vamos a empezar con él. La definición de función continua es esto. Decimos que una función es continua en un punto A de su dominio si se cumple esta definición.
Sí. Esto que tienen acá es la definición de continuidad. Cuando alguien les pregunte, si se les pregunta qué es una función continua, esta es la respuesta. Ahora, a partir de esta definición, se desprenden tres condiciones para poder estudiar la continuidad de una función en particular. Entonces vamos a ponerle acá, def, significa definición. Ahora yo les pongo acá, esto implica que A tiene que pertenecer al dominio de la función, lo dice acá, un punto A de su dominio. Segundo, como el límite de la función tiene que ser f de A, significa que los límites laterales son iguales. Entonces esa es la segunda condición. Límite cuando x tiende a A por izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a A por derecha. Y además de existir, tiene que coincidir, para que sea continua, tiene que coincidir con la imagen de la función. Entonces, ¿ok? Cuando nos había dividido en grupos, lo llevamos a dar lo que veníamos en el otro. Por Zoom vino. Claro. Y veníamos los tiempos también, creo. Por eso digo, esto ya lo vieron por Zoom, pero ahora estoy tratando de verlo para todos. Es una F ya al límite al primero. Es un dominio F. Dominio de F, no sé si pongo dom o d, no sé qué fue la interpretación que usé. Esto podemos aplicar una función. Esta es otra. Dominio de F. Esto al mover es lo mismo que está acá. O sea, si el límite, además de existir, si los laterales son iguales, si son iguales, ese límite tiene que coincidir con f de A. Esto que tiene acá es el recuadro. Pero, digamos, es mucho más sencillo estudiar la continuidad de una función usando estas tres condiciones que darse cuenta de cómo usar esto. Bueno, esto lo puedo borrar, ¿ya lo copiaron? ¿O le sacaron foto? O lo que sea. Está. En el repartido teórico ustedes van a ver que hay una explicación de lo que es la continuidad y esto es lo que trabajamos por Zoom. Pueden buscar el video correspondiente y van a ver la explicación de todo esto. Porque vos estuviste en Zoom. Los que no estuvieron en Zoom y no saben lo que es la continuidad pueden ver algo más profundo en YouTube. Vamos a ver un ejemplo nada más y ya vamos al estudio de una función más complicada. Bueno, vamos a ver ese ejemplo. Intuitivamente, que una función sea continua, tenemos acá el par de ejes, nosotros ya tenemos una idea de qué es la continuidad, simplemente la vamos a formalizar. Yo les voy a dibujar acá dos funciones y les voy a pedir que ustedes me digan cuál de ellas consideran que es continua. ¿Cuál de las dos son continuas? Yo acá les dibujé dos funciones y sin aplicar esto, o sea, con lo que ustedes saben, porque están vivos nomás, a nivel intuitivo,
¿cuál de las dos, a cuál de las dos funciones, la A o la B, le dirían que es continua? La B. Las dos no eras. Para mí son las dos. No sé, yo les estoy preguntando, no estoy tomando un oral, les estoy preguntando, ¿cuál dirían que es continua, la A o la B? Razonamiento la B. La B. La B, todos dirían que es la B. ¿Por qué dirían que es la B? ¿Qué concepto tienen de continuidad? Porque no tiene un corte y no se para en ningún lado, sí. Eso, o sea, no se corta. Si yo la dibujo con un lápiz, nunca dejo de dibujar. La otra sí se corta. No se pero corta en el porque hay una mismo línea punto punteada. que está la otra. La otra, sin embargo, hay algo raro acá. Pero igual, Vamos a ver. la que viene de abajo no logra Gente, no. cortar. Además hay trampas. una flecha, no la Claro, toca. Para un poquito, paren un poco. No hay trampas acá, no estoy tomando orales. Eso es el trozo. Esa función en el punto A presenta un problema. Entonces yo pregunto, en primer lugar, la función B, ustedes me decían que era continua porque puedo dibujarla sin levantar el lápiz, digamos, hablando mal. Y esta función no puedo hacer lo mismo porque llegué acá, tengo que levantar, poner acá y seguir de largo. Entonces ustedes me dicen que la B es continua y esta no es continua. Bueno, en principio eso que están diciendo está bien, eso sería el concepto intuitivo de continuidad. Vamos a ver si podemos aplicarle ahora la definición, ahora que ya todos estamos hablando de lo mismo, de qué entendemos por continuidad, que hablando muy mal es que la función no se corta, si la función no se corta es continua, vamos a ver si le podemos aplicar esta definición. Después vemos algunos casos interesantes y seguimos con el estudio. Vamos a analizar estas tres partes. Para saber si la función A es continua. Dale. ¿Ok? Ah, bueno, gracias. ¿Está grabando? Sí. Ah, porque yo no veo abajo. Ah, está igual, gracias por avisar. Tienen un puntito A, ahí en el dominio hay un punto A. Yo quiero saber qué pasa en ese punto. Entonces, cuando a ustedes se les presente algo raro, una situación rara, lo primero que van a hacer es estas tres preguntas. Si las tres preguntas son afirmativas, dicen que la función es continua. Donde falle una sola de estas tres, ya afirman que no. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Este puntito A, que está acá, ¿pertenece al dominio de la función? Sí. ¿Cómo hago para...? ¿Por qué sí? Porque vos. Dale. Aparte está el puntito ahí, que está señalando que lo toca. Claro, muy bien. O sea que si yo... Si no, estaría la flecha. Estaría la flecha como está de este lado. Muy bien, si yo me paro en el A, toco la función acá, hay un punto y tengo la imagen. Quiere decir que ya está en el dominio. Por lo tanto, la primera parte, afirmativa. Tengo derecho a seguir preguntando. Entonces me pregunto, ¿los límites laterales son iguales? Si yo me acerco A por izquierda, ¿me da lo mismo que si me acerco A por derecha? No. Y ahí ya marché, ¿no? Y si me acerco A por la izquierda, esto tiende a este punto. Y por derecha tiende a este. Como falló la segunda, ni pregunto la tercera. Al fallar la segunda, yo sé que no es continua. O sea que esto coincide con la intuición, con lo que ustedes habían dicho. Y esto, bueno, se cumplen las tres en cualquiera de los puntos. Entonces ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Es esto. Esta en particular es la función 1 sobre x. Y yo quiero saber qué pasa en 0. Entonces les pregunto, primero nivel intuitivo, digan lo que piensan, lo que les parece, y después vamos a la formalización. Tirando fruta, ¿les parece que esto es continuo o no es continuo en 0? No. Sí. No, cero no pasa. Yo estoy poniendo en 0. No si la función es continua. No pasa. Aparte que si te paras de acá y acá son distintos. Ahí está. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Yo me paro en 0, voy a la primera nomás. Necesito saber si 0 está en el dominio, y es lo que dice Melissa. Si vos te parás en 0 y subís, no la encontrás nunca. Y si bajás, tampoco. Así que ya la primera me responde, no es continua en 0. Ya Bueno, las otras están. ya las otras no tengo por qué analizarlas. Si las analizara, bueno, diría, esta tiende a menos infinito y la de arriba tiende a más infinito. Pero no tengo que analizarlo, ya respondí. Entonces ahora, cualquiera diría, no es continua en 0. Y eso está bien. Pero una cosa es que no sea continua en un punto, otra cosa es que no sea continua, a secas. Esta función sí es continua, Pero no en cero. pero no en 0. ¿Por qué? Porque no está en su dominio. Pero sería continua en todos los números reales. Sí, Menos en cero. menos el 0. Muy bien. Esta función es continua en R asterisco. Se dice R asterisco, es R menos el 0.
¿Qué significa eso? Que el único punto problemático es el 0, pero el 0 no está en el dominio, en cualquier otro punto sí es continua. Entonces esta función es continua. ¿Por qué? Porque lo es en todo su dominio. El A no pertenece al dominio. Y bueno, si no pertenece no hay por qué preguntarle nada. Ahora, observen la diferencia entre estas dos situaciones. Esta es continua y puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Esta no puedo dibujarla sin levantar el lápiz y no es continua. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿De cuál? Entre la A y esta que es la C. Sí. Yo acá la dibujo, levanto y la dibujo. Ah, bueno, la levantaste, entonces no es continua. Pero son dos distintas, ¿no? No es la misma que... Ahí hay una flecha. Claro. Acá el punto A está en el dominio, lo que la hace discontinua. La función es discontinua y es discontinua en A. O sea, esta función es discontinua y es discontinua en A, las dos cosas. Esta función es continua y obviamente es discontinua, no porque ni siquiera está en el dominio. Entonces no confundan estos conceptos. Esto es discontinuidad global, esto es discontinuidad puntual. Esto es algo muy delicado. Entonces, fíjense que esta función es continua y yo ahora voy a poner un punto y lo voy a hacer discontinua. Yo hago esto, la convertí en discontinua. ¿A cuál? A esta misma función que era continua le agregué este puntito. Ah, porque forma parte del dominio. Porque ahora está en el dominio, entonces tiene imagen. La primera parte funcionó. Voy a la segunda, los límites laterales marcharon. Entonces, la función era continua, ahora dejó de ser continua, porque le agregué un problema. ¿Ah? Bueno, la primera parte de este ejercicio no tiene que ver con eso. Dice calcular el límite de la función esta en 0. Bueno, primero, ¿cómo harían para calcular la continuidad de esta función? Observen que la regla de asignación está partida en dos partecitas, ¿no? Una para los x que no son 0 y una para cuando x sí es 0. Es algo parecido a eso que tenemos ahí. Entonces, me pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y observen que no dice 0 más ni 0 menos. O sea, tengo que calcular los dos. ¿Cuál parte de la función uso yo si me tengo que acercar a 0? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? No. Yo tengo que acercarme a 0, yo tengo que caminar hacia 0. ¿Puedo acercarme a 0 acá? Pero ahí va a ser igual a 0. Acá va a ser igual, x es 0, entonces no puedo acercarme. Ya estoy. Entonces si es distinto, sí, porque puedo acercarme. Acá puedo moverme, acá no. X igual 0 es un punto. Acá no hay movimiento, no tengo la posibilidad de desplazarme. Acá sí. Entonces, esta f la voy a cambiar por lo que es. Si x tiende a 0, quiere decir que no puedo desplazarme, entonces voy a usar este pedacito de la función. Y cuando cambio la x por un 0, ¿cuánto me da el límite? 0. No. 0 al cuadrado es 0. 0 más 1 es 1. O sea que a mí me piden un límite en 0 y yo dije, bueno, tengo que calcular los dos límites. Sin embargo, acá ya el resultado me dio 1. No es necesario entonces que haga más y menos. Si yo hago 0 más y 0 menos, lo voy a obtener si me acerco a 1, por arriba o por abajo. No es necesario en este caso. ¿Pero que es continua en 1? No lo sé, solamente me preguntaron el límite. Ahora la parte B que dice, ¿cuánto debe valer A para que sea continua? Ahí viene la pregunta interesante. Fíjense, me están preguntando cuánto tiene que valer esto para que la función sea continua. Yo ni siquiera estoy viendo el gráfico. Entonces necesariamente tengo que recurrir a la definición o a lo que ella implica. En primer lugar, me preguntan la definición ¿en dónde? ¿Hay algún punto en particular? No. No, pero acá sí tenemos un problemita en 0. Si x no es 0, tengo esta función. Esta función es continua. No tiene ningún problema, es una polinómica. Todas las polinómicas son continuas. Y esto es un número, es un punto. Entonces,
El único problema, ¿dónde va a estar? Punto. En el punto. O sea, voy a borrar un poquito acá. Según lo que yo tengo ahí es, si x no es 0, tengo esta parábola. X cuadrado más 1. Bueno, cuadrado más 1 es una cosa así. Acá corta en 1. Es la parábola desplazada a 1. Sí, cuadrado más 1. Pero en 0 no vale esta función, vale otra cosa, que es un punto A. Y no sé cuánto vale A. A nivel intuitivo, ¿cuánto tendría que valer A para que sea continuo? Porque yo puedo hacer toda la lengüita. Ah, no. Una. A ver, ¿puede ser menos 2? No. No, ¿Menos 1? tampoco. ¿0? No, 1? sí. Sí, porque le faltaba el tapón y se lo puse. O sea que mirando el gráfico ya sé la respuesta. A tiene que ser 1. Pero eso es mirando el gráfico, yo no tengo el gráfico. Entonces si analizo esto, ya sé que el 0 pertenece al dominio. La primera se cumple porque el dominio es R, indicado acá. Son dos. Todos. Ahora me preguntan los límites laterales de la función. Y bueno, entonces calculo eso. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Cuánto es? Vamos a hacerlo de a poco. Límite si tiende a 0 por izquierda. Si tiende a 0 por izquierda, ¿cuál es el límite de la función? 1. Si yo me acerco a 0 por la derecha, ¿cuánto es el límite? 1 también. Son iguales. Pero, ¿a dónde estás mirando? ¿Lo estás mirando? ¿Te seguías por esa gráfica o...? Puedes mirar la gráfica o puedes ver esto. Son iguales. Como acá dice x tendiendo a 0 y hay un solo resultado, quiere decir que por derecha y por izquierda te da lo mismo, te da 1. Profe, pero es para saber si es continuo tenemos que llenar el límite de los dos lados y la imagen. Sí, eso es el tercer paso. Muy bien. Con esto concluimos que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha. O sea, se está cumpliendo la parte B. Y ahora voy a forzar el tercer paso, porque no me están preguntando, me están diciendo que la función debe ser continua. Entonces, es lo que decía Micaela Villa. ¿Quién? Alfaro. Que dice, el límite de la función tiene que ser igual a la imagen del punto. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0, ya sé que es 1, y la imagen de 0 es A, según la definición, es A. Entonces, observen que esto, me dicen que estos dos objetos tienen que ser iguales. Si tienen que ser iguales, entonces planteo 1 tiene que ser igual a A. Y acá ya estoy respondiendo. Si A es 1, la función es continua, que es lo que habíamos intuitivamente deducido de esta partecita. ¿Y continúa en cero? Es continua. Ah, ok. Es continua en 0 y es continua. Ah, pues nosotros poníamos que era continua en el número en el que hacíamos, por ejemplo, Claro. la imagen y el límite. Muy bien. Ah, Eso es continuidad puntual. ah, Y por eso, yo ahora les estoy hablando de puntual y global. Esta función es continua porque es continua en cada punto de su dominio. Puede haber una función que no sea continua en un determinado punto. Vamos a Creo que ahí dice 1 igual a A, ¿no? Sí, esto es un 1. Vamos con los grafiquitos para que quede mejor. Acá tenemos A. ¿Eh? Ahí.
Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de funciones y yo les voy a preguntar la continuidad global y puntual. Global hace referencia a todo su dominio, si es continua puntualmente en cada punto de su dominio. Entonces, acá, primero, el dominio de la función, ¿cuál es? Es lo primero que tenemos que determinar. Todos los reales Menos A. Todos los reales menos A. ¿Está bien, no? Todos los reales menos el A, porque hay dos puntas de flecha. Entonces, el dominio es R menos el A. Para responder la primera pregunta, si es continua globalmente, tengo que saber si es continua en todo este conjunto. Entonces, hasta el número A, sin tocarlo, hasta el número A, ¿hay algún problema? No, Después del número A, sin tocar el A, tampoco. entonces sí, globalmente es continua. Puntualmente, ¿es continua? No, porque el A no es continuo. No es, no pertenece. ¿Pero el A está en el dominio? Sí. No. No. Menos A. Y si los reales menos A. Claro. Entonces, puntualmente, en el punto A, obviamente que no va a ser En continua. otro punto sí. Si yo me paro acá, sí. Sí. Cualquier otro punto va a ser continua. Puntualmente, entonces pregunto, ¿es continua? ¿Qué significa que sea continuidad puntual? No puntual. Está, pero si es puntual de los demás puntos de los otros, sí. Claro, es que eso es global. Lo que vos estás diciendo es lo global. Si te parece en cada uno de estos puntitos y ves que es continua, es continuidad global. Sí. Ahora, la puntual tiene esa dificultad. Si yo me paro acá, estoy haciendo continuidad puntual. Y si me paro acá, también, pero la respuesta es así, que no es continua porque está en el dominio. Vamos a dejar esta en suspenso y a ver qué hacen con las otras. ¿Qué pasa con esta? Globalmente, ¿es continua? Sí. No. Primero necesito saber cuál es el dominio. ¿Dominio? Todos los reales menos. Vamos a ponerle la A. Bueno, menos A. En A, el número A Tiene imagen. tiene imagen, está acá abajo. Entonces pertenece. Está en el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. Menos uno, tal vez. Todo R. Todos los reales. Todo R. Entonces yo me pregunto, ¿en todo R hay continuidad puntual para poder responder la global? No, en todo R no. ¿En cuál punto hay problemas? En los positivos, donde están las dos flechas. Entonces, No me lo. globalmente no es continua. No entendí cómo. ¿Lo qué? Que no entendí. Globalmente no es continua, porque hay un punto de su dominio en el cual la función es discontinua. Para que fuese Ah, global, porque tendría está que abajo. tener las dos flechas, tenían que estar al punto y no llegan. No es solo porque está acá, es porque los límites laterales son diferentes. No se cumple la segunda condición. Entonces hay un punto de su dominio donde la función es discontinua, entonces globalmente no es continua. Vamos con este otro, no respondemos a las puntuales. ¿Qué pasa en este? Primero necesito saber el dominio. Esa. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos A. Todos los reales. Menos A. Todos los reales menos el A. En A no está definido. Pero tienen. Globalmente Pero tienen. O sea, se encuentran en el mismo lugar las flechas. quiere decir que se cumple el segundo paso. Claro. ¿Pero se cumple el primero? No. Si no se cumple el primero, ya puedo decir que puntualmente no es continua en A, pero yo estoy buscando globalmente. O sea, si sacamos el A, porque no está en su dominio, yo me pregunto si en el resto de los puntos que sí están en el dominio, la función es continua. A mí sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, globalmente sí es continua. Entonces sería. Hay una diferencia entre estos dos casos. Acá el A estaba en el dominio, y yo me fijé si en el dominio había algún punto de descontinuidad, sí, acá, entonces la función no es continua. Esa es de continua. Esta es continua, y esta Puntualmente.
Puntualmente, si me refiero a cada punto de su dominio, sí, esta es continua. Es discontinua en el punto A. ¿Y qué pasa con esta? Globalmente no, porque del otro lado no hay nada. O Lo sí. primero es el dominio. ¿Cuál es el dominio? Ah, no es. Todos los reales menos A. Ah. Acá estoy hablando de esto. Esa. Pero no No tiene son todos los reales. No. Porque para que la. ¿Qué reales son? Los Sí, positivos. los positivos para acá. R más. Positivos. Sin incluir el cero. Parecieron logarítmica. Y ahí Bueno. sí los reales sí podría poner que son todos, ¿no? Entonces ahora vemos. Ahora veo qué pasa de acá en adelante. De acá en adelante, ¿tengo algún problema? No, ninguno. En su dominio, ¿es continua? Sí. Sí. ¿Está? Sí. Eso es lo que me importa. En su dominio es continua, es globalmente continua. Ahora voy a la puntual, a ver si con eso podemos responder las puntuales. Puntual, bueno, ya no analizamos la global, quiere decir que yo voy a concentrarme en algunos puntos. ¿Cuáles puntos? Y bueno, acá obviamente en A. ¿En A es continua? No. No. ¿En A es continua? Sí. Sí. No, tampoco. ¿Cuál pasa? Falta las de las. Hay un error, por eso, ¿no? Hay una cosa mala acá. ¿Qué es lo que La pasa? flecha. No, le Vamos pasa. a la definición. Ah, claro. ¿El punto A está en el dominio? Sí. 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 ¿Los límites laterales en A son iguales? No. Ah, Falló la segunda. Los límites laterales en A son distintos, las flechas no se apuntan entre sí. y Al ser aparte distintos. la 3 tampoco, ¿no? Y la 3 tampoco, porque al ser esto distinto no puede coincidir con la imagen, así que esta ni la pregunto. Puntualmente, obviamente, ¿que en A? No. Pregunto acá, la puntual en A, ¿es continua en A? Sí. Sí. Analicemos. Primer punto, ¿A está en el dominio? Sí. No. Sí. Ahí está el dominio. ¿Qué pusimos acá? Menos A. Que el dominio son los reales menos el punto A. Ah, ya está. Entonces Si no. yo me paro en A, ni subiendo ni bajando encuentro la función, o sea que A no está en el dominio. Entonces no. Falló la primera, así que puntualmente no es continua en A. Obviamente que no es continua en A. No es Puntualmente en A. continua en A. En A, En A. claro, eso, en el punto A, estoy diciendo el punto A. Y la última, puntualmente, bueno, ahí como que no hay ningún punto en particular. Yo analizaría, por ejemplo, en 0, para decir algo. En 0, ¿es continua? No. No, ¿Por qué? porque no pasa por 0. 0 no pertenece al dominio. Ahí está, dice no pasa por 0. Si pasara por 0, 0 estaría en el dominio. Así que falla la primera y por lo tanto, no puntualmente. Está claro que cuando digo puntualmente tengo que decir en qué punto de qué punto estoy hablando. En este caso es A y 0. O sea que ninguna de ellas es continua. No. No, ni. Bueno, y esta función, esta, Profe, global que es continua la función menos. si es puntualmente continua en cada uno de los puntos de su dominio. Esto que está acá es la definición de continuidad puntual, por eso dice tendiendo a A, punto A. Si yo esta definición la aplico infinitas veces a cada uno de estos puntos, me va a dar que es continua, menos en A. Eso es globalmente continua. Puedo aplicar infinitas veces esa definición. Si yo les pregunto puntualmente, les tengo que decir en qué punto. Entonces, por eso, en A no es continua, no es continua, no es continua y no es continua. Bueno, eso era todo con respecto a continuidad. Tienen en el repartido varios ejercicios para practicar. Obviamente los que hicieron Zoom ya los tienen hechos, repásenlos y me los pregunta la próxima clase. En unos 10 minutos vamos a empezar la prueba de hoy. Pero, ¿puedo borrar? Sí, pero vamos a tener consultas. ¿De qué? Vamos a tener unos minutos para consultar. ¿Cuándo? No. Bueno. ¿Ahora? Bueno. ¿Sí? Por eso que dije en unos 10 minutos empezamos la prueba. ¿Qué es lo que va a ir entonces? Pues, Igual no. Uy, el año, fue el año 2020. Sí. Ay, fue un año. Vamos a hacer otra vez otra vez. Esto es lo que yo les propongo
obligados a hacerlo. Les propongo que hagan esto a modo de consulta, en este rato que nos queda hasta 6 menos 10, que empiecen a hacer esto. A las 6 menos 10 yo cambio la letra y vamos a hacer la prueba. Pero ese es como La clase tiene que tener ¿Escrito? ¿El próximo escrito? Es parecido al escrito que ya hicimos. al ejercicio. No, si era de límite. No. Esto no. ¿Eso qué es? Esto es lo que voy a preguntar en los escritos y en el parcial. EAIRG. El parcial es esto, pero cambió la función. Pero yo no sabemos eso. Pregunto si es que el escrito de hoy es similar al que hicimos la clase anterior. Perdón, No. Esto Esto lo vimos el lunes. Vimos parte de esto, ¿no? Esto se dio el lunes. Hace ratito, sí. Lo que voy a preguntar hoy en la prueba individual, en esa media hora, es esto. Estudio analítico y representación gráfica de una función que obviamente no es esta. La voy a cambiar. Pero es lo que estuvimos trabajando en las dos últimas clases. Claro, lo de dominio, Dominio, raíces, signos, K, todo eso. Pero de una función muy sencilla porque tiene solo media hora. O sea, no hay mucho tiempo. Bueno, pueden empezar, esto se llama disparador. Empiezan por acá y obviamente escucho preguntas. Libre. Sí, el parcial es para todos igual. Se pueden estudios para igual, no vamos a preparar. Pero el parcial va a ser eso, estudio analítico y representación gráfica de una función en donde se va a preguntar en un ejercicio de dominio, raíces, signos, continuidad y así. Lo mismo que vimos en las otras que ahora todo junto aplicado en esta función. Así que bueno, si querés, ahora ¿Crees que? preguntar algo. Esto no sirve para nada, ¿no? Para hacer esto. Ah, No. no digo. Ah, sí. Está bien la referencia. Porque sí. Ah, no, es uno. Ah, sí, esa arriba, es abajo. Bien. Es 4. Debe ser. Tendría que Tiene que ser. cuadrado de 4. Y abajo hay un punto de son los dos números que vamos a colocar. ¿Y cómo hacemos cuando, profe? Claro. Entonces, tu dominio es todo R menos todos los números. Cuando x al cuadrado abajo para el dominio, ¿cómo hacemos? Para cuando es acá. Para el dominio. Ese es el dominio. Eso que escribiste es el dominio. Quedaría siendo. En realidad, distinto. Viene del otro renglón, x distinto, x sin el cuadrado distinto más 2. Eso es el Más menos 2 era. ¿Qué números al cuadrado te lo mejor? Ah, bueno. Bueno, pregunten. No están obligados a hacer eso. Es para que pregunten. Es como esto que estábamos haciendo ahora. Claro. Yo en un ratito cambio la letra, les entrego la hoja y hacen la actividad que no es un escrito, es una actividad individual. Pregunten. Estas son todas. Ah, son todas. Recomendado. ¿Salí equipo? Está bien, Ah, claro. como es conjunto, conviene poner los dos. Dos o más que dos. Cuando es notación de conjunto, se suele hacer. 2, menos 2. Y eso ya.
¿Se acuerdan lo que es? Sí, porque no, por la clase pasada viste, no íbamos a ver combinando y ya era muy para arriba. La prueba de hoy no. Bueno, el tema en el salón de tres. ¿Dudas? ¿Vos jugás? El dominio queda así. Pero ahora sí. ¿Te tenés que ir o querés irte? No, me da bien. Pero yo no voy a. ¿Por qué no? ¿Te querés? ¿Qué pasa? Ojo que en este No es sponsor su materia. Ah, es todo. Ah, es un. El dominio queda así. No, ahí está dos, el distinto Pero el Ahora, cuerpo. dame un segundo porque no es que sea chusma, pero me interesa. Me gusta bien. Vamos a hablar afuera, pero quiero. creo que no. Sí, me caí. Vos te sentís re tocando. Vos no me conocés mis chistes son muy insolentes. Y Micaela lo no se sabe. Si no está la continuidad, esa es la cara. Una pregunta. Acá. En esta parte de acá, ¿cómo me caí? Me caigo en la No, por más es más. No, pero se empezó a reír. Pero esta parte que me Cuando yo no fui a reír, también nos reímos. Cuando yo Más menos. Ah, más menos. Y esta, acá abajo va a ser. Bueno, última pregunta y arrancamos. Y bueno, te venía. Más menos. Y esto es ya. Y esto es telegrafía. Bueno, gente, última pregunta porque se nos va la hora. Cuadrado, que represente positivo, más
sí, entiendo. Y para hacerlo mal. Sí, otra cosa que podés hacer, pero quizás que no es para que podés invertir ese tiempo en practicar esto y preguntar. En esto. Sí, como quieras, como te sientas más cómoda. Sí, yo ya hice uno. ¿Cómo hago? Vos decidís, no hagas algo para que yo. No, sí, vos hacés mejor. lo que sientas más cómoda. No, yo no quería hacer la actividad sin saber. Acá sí. Acá me podría quedar con. Bueno, sepárense un poquito. No, separamos un poquito. Digo, preguntar a con No te dije, no más preguntas porque se nos va el tiempo. Sí, porque yo no vine a lunes, tampoco. A ver si me parece. Bueno, sepárense. Por las dudas, escribo acá en qué consiste el estudio. ¿A qué estamos hoy? No, pero el tren no me dejó, no sé cómo lo hizo. Ah, Qué raro. ¿Qué es el 9? Luis. Bueno. Dominio, raíces, signos, asíntotas, continuidad si pueden, y representación gráfica. La función que tienen que analizar, silencio, es esta. Es la misma, pero. Ah, La idea era que pudieran avanzar. más Hacemos la rápido. gráfica también. La grafitamos. Ah, la misma entonces. La misma, pero sin el 2, yo lo tenía pensado así, que las dificultades ya las tuvieran vistas. Pero bueno, no dio el tiempo. Profe, pregunta. Única pregunta, que te iba a preguntar, pero.